Pues como vemos, vamos por la cuarta sesión de los dones espirituales. Hemos empezado una serie con el pastor para enseñar sobre esta parte tan interesante y tan importante de la obra del Espíritu Santo de su iglesia. Así que, ¿qué tal? Quería preguntaros, ¿qué tal? ¿Os está sirviendo estos estudios? Sí. ¿Sí? Amén. Y yo quería preguntar si estáis o si os estáis sintiendo identificados por alguno o algunos en particular. ¿Algunos de estos dones que hemos estado estudiando os han hecho feeling? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿no? Pues mira, hemos dicho y hemos repetido que al menos un don tiene cada creyente. Pero tengo que decir que yo me siento más inclinada a pensar que en realidad tenemos una combinación de dones, o sea, unos dones que son más evidentes o más fuertes y otros que son latentes, ¿no? Que están ahí como esperando el momento, ¿no? La clave es que nosotros disfrutemos con el don que hemos recibido y que sobre todo lo pongamos a trabajar, que lo trabajemos, ¿no? A ver si estoy con esto. Estará apagado. Bueno, ya sabéis que yo soy muy buena con estos cacharros, que normalmente, a ver. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Es que yo con la tecnología todavía ando de puntillas. Pues hasta ahora hemos visto todos estos dones que están en el círculo. Hemos visto el don de sabiduría, el de conocimiento, el de organización, el de creatividad, el de la música, el de apostolado, el de liderazgo, del cuidado pastoral, de enseñanza, de consejería, de fe, de profecía, de sanidad y de milagros. Llevamos unos cuantos ya estudiado, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver el don de generosidad, de pobreza voluntaria y de misericordia, generosidad, pobreza voluntaria y hospitalidad, ¿vale? Esos son los que vamos a intentar explorar en esta mañana. Así que el primero, el don de misericordia. Yo recuerdo muchas cosas de mi infancia porque he tenido la bendición de crecer en una iglesia evangélico-bautista y he tenido escuela dominical desde que era muy pequeña. Y yo recuerdo a uno de mis maestros de escuela dominical, se llamaba Maurice, y nos daba clase a los preadolescentes. Yo tendría por 10, 11 años. Y él nos explicaba que misericordia es como echar una cuerda a la miseria humana, ¿no? Y eso nunca se me olvida. La palabra misericordia proviene del latín y es como dos palabras que se juntan. Una es miser, que significa desdichado o pobre, y la otra es cor o cordis, que significa corazón. Por lo tanto, etimológicamente significa tener un corazón para los desdichados, ¿no? O un corazón que se compadece de la miseria ajena, podríamos decirlo también. Así que en la Biblia encontramos pues muchos ejemplos y uno de ellos lo vamos a ir viendo. En un momento Jesús está enseñando y aquí dice: ¿cuándo te hemos cuidado, Señor? ¿Cuándo hemos estado contigo? Y Mateo 25, 37 nos dice que Jesús respondió: lo que hayáis hecho al más pequeño de aquellos que considero mis hermanos es como si me lo hubierais hecho a mí. En otro momento del Evangelio de Mateo, Mateo 10:42, nos habla de la importancia del vaso de agua fresca. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque yo siempre lo relaciono, ¿no? con ese ofrecimiento de un vaso de agua fresquita cuando hace calor, ¿no?
qué buena el agua, ¿no? Cuando tienes sed y necesitas aclarar la garganta, pero si es fresca, es doblemente bueno. Dice, Dios no se olvidará de premiar al que da un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Así que fijaros, un simple gesto de misericordia, de bondad, y que tiene su recompensa. Luego en la Escritura también encontramos todo ese relato que nos vamos a leer ahora en Lucas 10, que habla del samaritano. Seguro que habéis escuchado hablar del samaritano. ¿Recordáis la historia, no? Un hombre que va de viaje y que se encuentra tirado por la cuneta de la carretera a un hombre que han asaltado a los bandidos que lo han dejado ahí tirado. Y ha pasado gente por ahí, pero la gente no tenía tiempo, no quería ensuciarse, no quería molestarse, y entonces lo han dejado tirado en la cuneta. Pero este hombre, que es un extranjero, que no está ni siquiera bien visto en el país, pues se baja, se para, lo recoge, lo lleva a un sitio donde lo puedan atender y paga por su cuidado. Es una historia preciosa, ¿no? Y dice el relato, esa parábola, Jesús la enseña y dice que pasaron 3 por el camino. ¿Cuál fue el prójimo? Pues evidentemente fue esa mujer. Tabita, no sé si os suena ese nombre. Tabita o Dorcas, Tabita es el nombre judío, pero en griego también se llama Dorcas, ese ya nos suena un poco más. Dorcas era una mujer sencilla, una mujer de ir por casa, una mujer de la iglesia, que a lo mejor no podía hacer grandes cosas, pero ella, sabéis que sabía coser, era modista seguramente, y entonces, ¿cómo usó ese talento que Dios le había hecho? Pues lo usó haciendo ropa para los más necesitados de la congregación y de su vecindad. ¿Y qué pasó? Pues que Tabita se murió, tuvo una enfermedad, se murió, y el día que estaban velando, pues la gente estaba ahí llorando, destrozada, y se les ocurre llamar al apóstol Pedro y decir, ven y ayúdanos. Y dice el relato que muchas viudas se acercaban llorando a Pedro y le mostraban los vestidos, los mantos que Tabita les había tejido cuando aún vivía. Y eso fue el motivo por el que Dios hizo un milagro y resucitó a Tabita. Así que qué importante es el rastro de la misericordia, ¿no?, en la gente que nos rodea y dentro de la iglesia. Ayudar a los necesitados es una recomendación que Pablo nos hace a todos los cristianos en Romanos. Dice, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Wow, esto es muy actual. Pero la Biblia dice mucho más sobre esto. Dice que la verdadera religión es la que aparece sin culpa a los ojos de Dios el Padre. Consiste en ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse ensuciar por la maldad del mundo. Así que la verdadera religión es cuidar de las viudas y de los ancianos y de los huérfanos, ¿no? Pero sigue Santiago diciendo sobre este mismo tema que si alguien no tiene ropa o comida, si carece de algo, pues de nada sirve que decirle, mira, tenemos fe, tienes que tener fe, amigo, hermano, tienes que tener fe que Dios te va a ayudar. Bueno, no sirve de nada si nosotros mismos no hacemos nada que demuestre esa clase, ese amor, ¿no? Y entonces esa clase de fe está muerta. Los hermanos que tienen ese don de misericordia, ¿no?, buscan llegar a las necesidades de los demás a través de obras nacidas del amor. No estamos haciendo buenas obras para salvarnos, ni para recibir premio. No, esa no es la buena obra. La hacemos porque amamos a Dios y porque Dios nos ama a nosotros y ama a nuestro prójimo. Entonces, esas obras tienen que ser nacidas del amor. Y ese don nos será muy útil a la hora, pues, por ejemplo, de aconsejar a otras personas o de interceder en la oración cuando estamos orando y pidiéndole al Señor que ayude,
que bendiga a estas personas que tienen necesidades, ¿no? Nos será muy útil a la hora de trabajar con marginados en las prisiones, por ejemplo. Durante muchos años mi esposo ha estado visitando la cárcel, ¿no? Y hay que ver la cantidad de oportunidades que Dios le ha dado para poder predicar y compadecerse de las situaciones allí, ¿no? Pero también es útil cuando tratamos con padres o con madres solteras. No es tan fácil criar a hijos cuando te falta la pareja, ¿no? O cuando trabajamos con minusválidos, con personas que tienen deficiencia, que tienen déficit. Hay que amarlos, hay que ayudarlos. O cuando estamos visitando a enfermos. Mirar, la visita a los enfermos es muy, muy importante, trae una alegría. El viernes pasado estuvimos visitando a nuestra hermana Norma, ¿no? Y ella la verdad que se alegró tanto. Ella no puede venir por ahora, pero qué bueno recibir una visita que le recuerde que la iglesia está ahí, que está orando por ella, que la ama, ¿no? Y también cuando estamos trabajando en misiones internacionales con los países que están fuera de nuestro alcance, cuando estamos demostrando misericordia, cuando los ayudamos. Así que, si tú, hermano o hermana, piensas tener este don de misericordia, estate alerta a las necesidades de otros, ¿no? Y si quieres ser eficaz, potencia tu habilidad para escuchar, porque hay mucha gente que solo necesita que nos escuchemos con verdadero interés. Fijaros qué poco cuesta. A veces nos desesperamos, ¿no? Pero escuchar a alguien con interés. Cuando tengamos este don, cuidado con reaccionar espontáneamente, porque a veces nos metemos en la tarea de ser misericordiosos y queremos ayudar a todo el mundo, y a la primera de cambio que alguien te pide algo, pues tú quieres solucionar la cosa. Pues cuidado, ¿no? Porque también tenemos el peligro de ver al mundo completamente de una forma completamente negativa, ¿no? Y eso tampoco es así. Tenemos que mantener un equilibrio. Vamos, si queréis, con el segundo que tenemos para hoy, el don de generosidad. A ver, ¿os consideráis gente generosa? ¿Sí o no? ¿Sois generosos? Bueno, pues la generosidad es ese don que también se puede definir de otra palabra, ¿no? Dar, D-A-R, 3 letras. Dar. Generosidad está vinculada con dar. Aquí se hace evidente que, fijaros hermanos, que no se necesita un don especial para ofrendar. El diezmo, por ejemplo, este acto que hemos tenido el privilegio de compartir y de participar, todos podemos participar de esta ofrenda, ¿no? Y podemos hacerlo porque así sostenemos la obra del Señor en la iglesia local. Sin embargo, hay hermanos que, además de dar su diezmo, entregan considerables sumas de dinero para la obra del Señor, para el reino de Dios. Y os quiero contar el caso de este hombre, Tourneau, que era un empresario pues, que no le iban tan bien los negocios, y él, como creyente, le pidió al Señor ayuda, dirección, y el Señor lo bendijo grandemente, y él pudo prosperar. Y entonces él y su esposa decidieron que con las participaciones y con lo que ellos tenían cada mes, en vez de darle el 10% al Señor, iban a dar el 90%, porque ellos vieron que con el 10% que les quedaba tenían suficiente para vivir y para vivir bien. Y él escribió esta frase que se ha vuelto viral y que es muy conocida, que dice: la cuestión no es cuánto voy a dar a Dios de mi dinero, sino con cuánto del dinero de Dios me voy a quedar. Fijaros qué cambio de paradigma. Cuando tú llegues a considerar que el dinero que recibes por tu trabajo, tu salario, no es tu dinero, sino es el dinero que Dios te está dando. Tenemos más que la mayoría de la gente en la faz del planeta, hermanos. Yo misma
siempre me he considerado una persona humilde y que no tenía mucho dinero. Los pastores no cobran mucho. Y algunas veces me resultaba tan difícil llegar a final de mes que bueno, tenía la tentación de considerarme pobre, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos más que la mayoría de gente en todo el mundo. Pero, sin embargo, somos egoístas y codiciosos cuando se trata de cosas. Somos tan vulnerables a la publicidad, al flujo de la sociedad, ¿no? Y que nos hace desear tantas cosas que parece que son imprescindibles, que no puedo vivir sin una lavadora, que no puedo vivir sin no sé qué, sin un coche, que no puedo vivir sin una casa, pero que además necesito otra casa más para verano, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de cosas, muchas veces nos vemos atrapados en esas cosas y no conseguimos, no somos personas con una mentalidad celestial. Nuestra cabeza no está puesta en el cielo. Pero mirad, no se trata de dar sin pensar y sin control. No es lo que estoy diciendo. Se trata de una decisión responsable y que Dios cuente en tus finanzas. ¿Vale? Que Dios cuente en tus finanzas. ¿Sabíais que hay más de 2.350 versículos en la Biblia que mencionan el dinero y las posesiones? ¿Lo sabíais? Y que eso supera el número de versículos que hablan de la oración, por ejemplo, o de la fe. Qué curioso, ¿verdad? Es un tema importante para nosotros, tener nuestro sustento, tener nuestro salario, tener nuestro trabajo que nos permite vivir, comer, comprar, vivir, etc. Pero también es un tema muy importante en la Biblia. Se abordan aspectos como la administración, pero también aspectos como la deuda. Y cuidado con tener deudas, porque eso es una esclavitud. Pero también temas como la honestidad en cuanto a los bienes materiales, y también la Biblia tiene consejos de cómo gastar nuestro dinero, cómo emplear nuestro dinero. Diría yo que es puramente actual, ¿no? ¿Cierto? Así que en la Biblia vamos a buscar lo que nos dice la palabra. Fijaros, ya Juan el Bautista enseñaba que el que tenga 2 mantos comparta uno con quien no tenga que ponerse. O sea, quédate con lo que tú realmente vas a necesitar. Todo lo que te sobra, compártelo. El que tenga comida, que la comparta con quien no tenga de comer. ¿Cuántas veces has dicho o has oído, hermano o hermana, que yo no le niego un plato de comida a nadie? Pero ¿cuántas veces has compartido comida con alguien que realmente le haga falta? Tenemos otro ejemplo en Lucas 21 de una mujer que va al templo y dice que era viuda y que echó 2 monedas de muy poco valor. Eran como, diríamos, céntimos, ¿no? Monedas de 20 céntimos o algo así. Y Jesús, sin embargo, dice a sus discípulos que esta viuda pobre ha dado más que todos los ricos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que le quedaba, todo lo que tenía para vivir. Y los ricos que estaban haciendo daban una parte de su dinero, un poquito de su dinero. Y vemos un poquito más adelante, en Juan 12, 8, que Jesús riñe a Judas y le dice: mira, no te preocupes tanto, ¿eh? Ese dinero se podía haber dado a los pobres. ¿Recordáis cuando María rompió ese frasco de alabastro y ungió con ellos los pies del Señor? Y dice Judas: pues eso se le podía haber dado a los pobres, que desperdicio de dinero. Y Jesús le dice: no, a los pobres siempre los tendréis cerca de vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Así que nos queda
ese reto, ese desafío. Siempre tendremos con nosotros a personas a quienes ayudar. Pero dice también en el libro de Hechos, que la historia de la iglesia primera, que en la iglesia primitiva no había entre ellos necesitados. ¿Por qué diréis? Pues porque entre los hermanos todos se ayudaban y todos suplían las necesidades los unos de los otros. Y Pablo le dice a los de la iglesia de Éfeso, dice, os he enseñado que debéis trabajar. Debéis trabajar. No podemos decir, bueno, que me ayuden los hermanos, no. Cada uno tiene que trabajar y ayudar a los que nada tienen. Dios hace más feliz al que da que al que recibe. Si de compartir nuestros bienes se trata, como hemos leído antes, no seamos tacaños. Y luego, Pablo escribe dando testimonio de la generosidad de los de la iglesia de Macedonia. Dice que os aseguro que han dado todo lo que podían y aún más de lo que podían. A mí este versículo me hacía mucho reflexionar, porque muchas veces damos de lo que nos sobra o de lo que no nos es necesario, pero dar aún más de lo que podemos es un desafío. ¿Qué quiero deciros con esto? Que con este don de generosidad y su correspondiente deber cristiano, recordáis que hemos enseñado que a cada don especial que Dios da a algunos y no a todos, le corresponde un deber cristiano, ¿no? Que ese sí es para todos los creyentes. Que a este don y a este deber cristiano nosotros podremos ayudar en situaciones de crisis, en catástrofes naturales, en sostener las misiones, en sostener a los obreros cristianos, en servir en la tesorería. Nosotros en la iglesia tenemos una política de transparencia en cuanto a todo lo económico. Cada 3 meses nuestro tesorero nos da un informe de cómo van las cuentas, de lo que hay, de lo que se ha gastado, etc. Y con este don de generosidad nosotros podremos apoyar también financieramente algunos proyectos. Y quiero llamar vuestra atención porque todo lo que se da no es dinero. A veces se pueden dar objetos, se puede dar comida, que de hecho nuestra iglesia tiene una sección de obra social en la que se reparte comida, vestidos, utensilios, incluso se puede dar trabajo. Entre nosotros hay hermanos que han aportado su trabajo para hacer construcciones, para hacer arreglos, para hacer limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para el bien de la iglesia. Entonces cada uno podemos ser generosos en la medida de lo que el Señor nos dé y de lo que podamos compartir. Sí, pero cuidado con el peligro de pensar que, mira, con dar ofrendas ya hemos cumplido. Cuidado, porque no es solo una cuestión de dinero. Con nuestra ofrenda, cada vez que venimos aquí delante y aportamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda para las misiones, tiene que ir acompañado de una entrega personal, de una entrega dedicada al Señor, de una oración, para que ese dinero sea usado de acuerdo a su voluntad. Cuidado también con usar el diezmo que corresponde a tu compromiso con tu iglesia local en cualquier otra causa, porque eso sería como despojar a Pedro para vestir a Juan. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Si yo no cuido primero de lo mío y de mi casa y doy lo que tengo para mi casa para otro proyecto o otra necesidad, ¿estoy haciendo bien? ¿No? Estoy desatendiendo una cosa para atender otra y al final son 2 cosas desatendidas. Y también cuidado, hermanos, con ofrendar sin metas concretas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Saber para qué ofrendamos, con una meta, con un propósito, porque una buena planificación da a este don de la generosidad una mayor efectividad, ¿vale?
Si queremos ser efectivos, tenemos que planificar bien y ser conscientes y responsables de lo que hacemos y de lo que hacemos. Mi consejo es que si crees que la generosidad es tu don, estudies bien los proyectos a las personas que reciben tu apoyo o tu ayuda para que no se pierda el propósito de Dios en tu gestión. Quería hacer una pregunta. ¿Has experimentado alguna vez que Dios te ha bendecido a ti cuando tú has dado algo sacrificialmente, cuando has sacrificado una buena cantidad de dinero o de ayuda por amor a su nombre? ¿Has experimentado alguna vez cómo Dios te ha bendecido? Mira, todos hemos pasado en momentos puntuales por alguna dificultad, ¿no? Pero cuando damos sacrificialmente el milagro, es que a nosotros no nos falta, por lo menos no nos falta lo imprescindible. En muchos momentos que hemos tenido que compartir cosas que nos falta incluso, nunca nos hemos quedado sin comer. Y eso es un milagro, que no es comprensible para la mente humana, pero que Dios hace a través de su gracia. Vamos, este don, a ver cómo lo explicamos para que lo entendamos bien. Don de pobreza voluntaria. Pues, ¿qué diría yo? Pues pasar del confort no es lo mismo que dar de lo que tenemos. Es diferente a lo que hemos visto antes, porque tiene otra implicación. Es como diría mi abuela, donde fueres, a lo que vienes. ¿Os suena? Y si vas a una zona de población pobre, pues ser capaces de vivir con los mismos recursos que ellos. Eso se trata de una identificación completa y voluntaria. Si quieres llegar a la gente, te tienes que situar donde ellos están y vivir como ellos viven. Así que atención. Todos los cristianos pobres que los hay no tienen el don de pobreza, ¿vale? No es porque tú seas pobre que tienes el don de pobreza. ¿Me seguís? A lo mejor tú eres pobre porque las circunstancias te han llevado a un estado de pobreza o de falta de recursos, pero no es tu don, no es lo que Dios te ha dado para bendecir a otras personas, ¿no? Se trata más bien de personas que pueden vivir con un nivel de vida más alto, que podrían vivir, como nosotros decimos, vivir bien, ¿no? Pero eligen esta opción de vivir humildemente por causa del reino de los cielos. Así que recordad que todos nuestros dones, los dones que el Señor reparte, que el Espíritu Santo reparte a sus hijos, son para bendecir la iglesia y para bendecir la obra de Dios. Entonces, ¿qué me diríais de ese don? ¿Es un don extraño o que es un don sobrenatural? Pues yo diría que sobrenatural, porque la verdad que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta vivir humildemente o por debajo de nuestras posibilidades. Así que, una vez más, vayamos a la Biblia, que es la que nos da las pautas para cómo nosotros debemos de gestionar este don de la pobreza voluntaria, si es que lo tuviéramos, ¿no? Dice 1 Corintios 13, ese capítulo que casi no sabemos de memoria, que es el capítulo del amor. Habla del amor y del amor de Dios, porque ninguno de nosotros somos capaces de llegar a ese nivel, ¿no? Dice, si no tengo amor, de nada me sirve dar a los pobres todo lo que tengo. Pero después en la carta a los Corintios dice que parece que somos pobres, pero hacemos ricos a muchos. ¿Por qué? Porque la riqueza no es solo económica, no son solo de bienes que podamos tener. La riqueza espiritual es mucho más importante que la riqueza material. Así que parece que somos pobres, pero no os engañéis, nosotros no somos pobres. Así que fuera la mentalidad de pobre, ¿de acuerdo? Si somos pobres o nos hacemos pobres, es porque queremos servir al Señor. He aprendido a estar
satisfecho con lo que tengo, diría Pablo. Madre mía, esto es tan difícil, porque es que ir a más, pues a todos nos gusta, hermanos, prosperar es fácil. Tenemos más desahogo, ¿no? Por lo menos durante un tiempo, porque enseguida nos adaptamos al desahogo y ya vamos queriendo más, ¿no? Pero ir a menos cuesta muchísimo. Y tengo que deciros que el don de pobreza no es un fin en sí mismo, ¿vale? No tengo ese don de pobreza para ser pobre y recrearme en esa pobreza, no. Ese don de pobreza lo da el Espíritu Santo para cumplir algunos objetivos concretos, que será extender el reino, llegar a las personas a las que a lo mejor con nuestra opulencia o con nuestro estilo de vida no podemos llegar. Así que, hermano o hermana, si piensas que tienes ese don, pues yo te aconsejo que planees periodos de tiempo en que puedas vivir por debajo de tus posibilidades. Esto sería un desafío para muchos, ¿no? Un tiempo en que tú dirías, bueno, puedo hacer esto, pero no lo voy a hacer, voy a vivir por debajo de mis posibilidades. Si puede ser, pues visita un país que tenga un nivel de vida realmente más bajo que el tuyo y vive en estrecho contacto con las personas allí. No estoy hablando de ir de turismo, ¿vale? Porque ir de turismo, tú vas de turista, tienes tu dinero, te cuestan las cosas menos, entonces lo que haces es comprar más o gastar más. No, te digo de ir a un país e identificarte con la gente, con el sueldo que tiene la gente. Un ejemplo. Al prepararnos para ir a la misión en Guinea Ecuatorial, un estimado compañero nuestro, un pastor, me dijo, mira, Damaris, lo importante es que no colonices. ¿Qué dices? Pero lo que él quería decirme es que no intentes adaptar a nosotros a tu estilo de vida, a tu forma, sino adáptate tú a ellos. Sí. No es tan fácil, ¿eh? Además, ya el pastor Julio comentó que no tengo el don de pobreza ni el de martirio, lo sabéis, ¿no? Pues, a pesar de eso, el Señor me ha dado la capacidad de compartir con ellos de todo, de compartir comidas que no había probado en mi vida, de compartir viviendas. He estado viviendo en sus casas, ¿vale? Durante algunos periodos de tiempo. He compartido con ellos costumbres. He compartido mascotas. Bueno, mascotas por decirlo de alguna manera, ¿no? Si como mascotas se refiere a los familiares de Mickey Mouse y toda la trope y alguna María de por ahí, pues también, ¿no? He compartido con ellos demasiados entierros. Sin embargo, la casa de la misión donde nosotros vivíamos, aunque era muy sencilla, poseía unas comodidades que la mayoría de la gente no tenía. Mira, agua casi corriente, porque yo tenía una cisterna que el vecino me enviaba el agua que él tenía, así que casi corriente porque tenía agua. Electricidad cuando había, y si no, tenía un motorcico pequeño que por lo menos me sacaba de apuros. Y yo vivía en una casa que tenía una calle asfaltada. ¿Sabéis lo que es una calle asfaltada? En un sitio donde la mayoría de calles son de barro y donde llueve mucho. Así que eso, gracias a Dios y gracias a vosotros, Iglesia, porque sostenéis las misiones. Y llegamos al don de hospitalidad. Este es uno de mis favoritos. Cuando nos casamos, yo le dije a Julio, me gustaría que nuestro hogar fuera una casa abierta donde otros pudieran encontrarse a gusto. Y a Julio le pareció bien. Yo creo que todavía no estaba midiendo la repercusión que eso iba a tener en nuestras vidas, ¿no? Pero así ha sido. Los creyentes con este don experimentamos una gran alegría en recibir huéspedes para comer o dormir cuando no tienen casa o cuando están de paso. Aunque no es necesario tener ese don especial para abrir tu casa a un huésped y darle una cordial bienvenida, ese sería el deber cristiano, ¿no? Una de nuestras
responsabilidades básicas es ser hospitalario, ¿no? Una costumbre tan española y que se está perdiendo lamentablemente, ¿no? Los que no tienen este don tienen como la capacidad de hacer sentir al forastero como si estuviera en su casa, que esté a gusto, ¿no? Pero no solo en la casa, sino también fuera del hogar, en un grupo, por ejemplo, ¿no? O en la iglesia. Ellos tienen la capacidad de acoger al que llega de fuera. Así que seamos buenos anfitriones, ya sea en la casa, ya sea en los grupos de estudio, ya sea en la iglesia, ya sea en la obra social, pero también en la preparación de alojamientos para grupos. Bueno, van a venir a visitarnos 10, 15, 20 mujeres o 10, 15, 20 jóvenes, vamos a preparar para ellos, ¿no? En esos encuentros interiglesias, vosotros sabéis cuando se llama, vamos a ELA, como hemos ido hace poco a las conferencias, los hermanos han tenido que preparar un montón de cosas para que ciento y pico de personas que llegan de fuera estén a gusto, ¿no? Campamentos, cuando hacemos campamentos, cuando estamos en los ministerios de jóvenes, no se trata de hacer grandes extras, ¿no? A veces hay muchas hermanas, ¿no? Con las que hablo, me dicen que para recibir gente que no se trata de hacer grandes extras. Yo he aprendido que es suficiente con compartir lo que tú tienes. Simplemente se trata de compartir buenamente lo que tienes. Para mí, por ejemplo, que siempre he vivido alejada de mi familia directa, el recibir hermanos de otras partes, pastores o jóvenes en mi casa, siempre ha sido una bendición. Y siempre he recibido más de lo que yo he podido dar, ¿no? He recibido afecto, he recibido cariño, he recibido compañía, he recibido enseñanza. Y la verdad que he sido muy bendecida. Y si en alguna ocasión no ha sido así, porque siempre hay de todo y siempre recibes a alguien que es desagradable o que no se comporta muy bien, pues eso ya está en la cuenta de Dios y ya Dios se ocupará de eso, ¿no? Y yo he aprendido algo más. Así que en Andalucía, hermanos, hay un dicho que te dicen cuando entras la primera vez en una casa, ¿no? Te dan, dice, bienvenida a mi casa, esta es tu casa hasta la alcoba, ¿no? ¿Lo habéis oído? ¿Se dice por aquí? ¿No? Pues en Málaga se dice constantemente, y como el primer ministerio fue allí, eso me hacía mucha ilusión y me sonaba también un poco extraño, ¿no? Pero te estaban ofreciendo toda su casa, ¿no? Para darte la bienvenida. En Guinea Ecuatorial, he encontrado que delante de las casas habitualmente se encuentra un abá o casa de la palabra. El abá está allí al principio estaban esos edificios así, más bonitos o menos bonitos, muchas veces son simplemente de madera y estaban para hacer un resguardo del sol o de la intemperie, porque allí cuando llueve de verdad, pensado para recibir a los forasteros que iban de camino andando. Antes no habían coches y la gente se desplazaba andando y cuando llegaban unas cuantas horas necesitaban descansar. Y eso estaba pensado así, ¿no? Y allí la gente se podía refugiar, podía descansar, podía recibir agua y algo de alimento, ¿no? La Casa de la Palabra es donde se reúnen las gentes para conversar, para arreglar asuntos familiares y, ¿por qué no?, hoy también para hablar de la palabra verdadera y para poder predicar al Señor. Es así, ¿verdad, Celestina? ¿Tú has visto alguna Casa de la Palabra? ¿No? Que tú eres de capital, que tienes que ir al bosque, vas a ver, ahí hay muchas. Pues la Biblia nos cuenta, una vez más, que Abraham estaba sentado delante de su tienda, hacía mucho calor, estaba debajo de un árbol grande y de pronto ve que vienen 3 viajeros y eran 3 viajeros muy especiales porque representan que se personifica a Dios en esos viajeros y que vienen a hablar con Abraham. Y la primera reacción de Abraham es decir, mi Señor, si crees que merezco esta visita, fijaros, él ya se había dado cuenta que esos visitantes no eran corrientes. Si
merezco esta visita, te ruego que no pases de largo y te quedes aquí un rato. Cuando una persona os recibe, dice Mateo, me recibe a mí. Y estaba hablando Jesús. Así que cuando recibimos a alguien, hermanos, estamos recibiendo a Jesús. Pero también Mateo sigue diciendo, como ya hemos leído antes, tuve hambre y me disteis de comer y me recibisteis en vuestras casas. La casa de Marta, por ejemplo, Marta no se conformó solo con recibir a Jesús como invitado especial, también recibió al mismo tiempo a sus 12 discípulos que los acompañaban. Y ella recibía a Jesús en la casa. Dice Romanos 12, compartid lo que tengáis con los creyentes, recibid en vuestros hogares a los que vengan de otras ciudades y países, porque un buen siervo de Dios debe ser hospitalario. Dice Hebreos, que me encanta, que algunos recibieron ángeles en su casa. Yo pienso que algunos han pasado por la mía, fijaros, así que pensar en toda la gente que habéis recibido en vuestras casas, lo que tenéis costumbre, seguro que algún ángel ha pasado por vuestra casa y os ha hecho bien. Y Pedro dice, recibid con cariño en vuestras casas a los demás sin hablar mal de nadie. Qué condición más buena, ¿no? Cuidado con lo que vamos a hablar cuando estamos en reunión. Que sean palabras de bendición, de apoyo, de ánimo. Y Juan, escribiendo la tercera epístola a Gallo, le dice, ellos, esos que han pasado por tu casa, me han contado cuánto los amas. Qué bonito que se pueda decir eso de nosotros. Así que el peligro de este don de hospitalidad, porque todos los dones tienen su peligro y tenemos que ser cuidadosos, es que no mantengamos el equilibrio y que tu familia se resienta de una invasión constante, ¿no? Tienes que tener cuidado. Por mi experiencia, mis hijos también han disfrutado esa experiencia, ¿no? Y la han heredado. Yo recuerdo que mi hijo Pablo, que tengo dos chicas y un chico, ¿no? Y mi hijo Pablo pues tenía una habitación para él. Y cada vez que venía don Antonio Gómez por allí por abajo, le decía, Pablo, ¿no te importa que le dejemos tu cuarto a don Antonio? Y él me decía, bueno, mamá, con una condición, que le pongas las sábanas del Barça, porque Antonio era de Madrid, así que... Pero mis hijos han aprendido, ¿no? Y ellos ahora lo practican mejor que yo. Si tienen este don, comunícalo a los líderes de la iglesia para que cuenten con tu casa y cuando sea necesario. Así que quiero ya concluir, hermanos. Cada uno de estos dones están orientados al cuidado de los demás, del prójimo, sean o no sean hermanos de la fe. Es una expresión del amor de Dios con la que Dios quiere bendecir a su iglesia y proyectarla al testimonio y al socorro de las personas que necesitan encontrarse con Él, que han clamado por su ayuda. Que nuestra oración sea, Señor, trae a nosotros, trae a la iglesia, trae a nuestro conocimiento, trae a nuestros contactos a las personas que realmente necesitan encontrarte. ¿Y a quién enviará Dios? ¿A quién? A ti y a mí, hermanos. Es así. Nunca estamos solos en esta labor. Recordemos que somos un cuerpo. Toda la comunidad de la iglesia local contribuye a que estos dones, a su tarea y su alcance tengan plenamente sentido. No somos llaneros solitarios, no podemos estar haciendo las cosas por nuestra cuenta. En cada actividad que derive de nuestros dones debemos contar con el apoyo y la oración de los demás. Así que oremos los unos por los otros, porque así nos bendecimos. También debemos ser cuidadosos, como hemos dicho, ¿no? Y estar alertas a la dirección de Dios. Nuestro compromiso está primero con el Señor, primero con Él. No nos impliquemos por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Tengamos en cuenta nuestros límites, porque si vamos por encima de nuestras fuerzas o por encima de lo que Dios nos está pidiendo, pues corremos el peligro de agotarnos y que ya no seamos de bendición. ¿Te imaginas que tú recibas a alguien en tu casa y que no sea de bendición? Sería muy triste. Así que a la hora de abrir nuestras casas también, seamos prudentes y seamos precavidas.
o precavidos, sobre todo cuando hay niños o cuando se trata de hombres, de mujeres. Tenemos que tener ese cuidado especial y este consejo y apoyo de la Iglesia. Una iglesia sana es la iglesia que tiene una relación directa y personal de cada uno de sus miembros con el Señor primero, como hemos dicho, ¿no? Y luego es capaz de compartir con los hermanos o los prójimos aquello que hemos recibido para bendecirlo, que así manifestamos el amor de Dios a todos. El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos en cada momento de la historia de su iglesia, hermanos. No vienen aquí por nuestros méritos, es el Señor quien lo hace. Confiemos entonces en el Señor para el uso